el día de hoy traemos a dos invitados. Desde Uruguay se conecta Guillermo Talento, él es CEO de la empresa Software Testing Bureau, es un partner de Stefanini. Y desde Colombia se conecta José de la Cruz Espinel, él hace parte del equipo de Stefanini, tiene una amplia experiencia en el sector de pruebas, es especialista en pruebas. Así que yo les doy la bienvenida. Guillermo, José, muy buenos días. Buenos días, Diana, y buenos días a todos los participantes. Hola, Guillermo. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diana. Bien, muchísimas gracias y bienvenidos. Ya los vemos, es que no los estaba viendo. Perfecto. Bueno, le voy a compartir entonces la pantalla a Guillermo. Y pues sin más preámbulos, yo los dejo. Estoy acá detrás del panel para apoyarlos. Okay. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Bueno, voy a aprovechar a presentarme. Como dijo Diana, mi nombre es Guillermo Talento, soy CEO de Software Testing Bureau. Somos una empresa multilatina, tenemos sede en Uruguay y Colombia, y nos especializamos en todos los temas referentes a testing de software. Trabajamos en el tema desde hace más de 20 años en temas de informática y en particular en automatización desde el año 2008 en forma permanente. Así que, José, te cedo la palabra para que te presentes tú. Gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Espinel Mesa. Ya llevo 4 años con Stefanini apoyando los temas particularmente de pruebas de software. En experiencia de pruebas acumulo 12 años y también he participado en procesos de desarrollo. Actualmente estoy apoyando a Stefanini como especialista de pruebas en nuestro chapter de aplicaciones. Vale, Guillermo, ya. Si quieres, continuamos. Bueno, entonces el propósito del webinar, Guillermo nos va a hablar bastante de forma amplia sobre temas de automatización, y antes pues de iniciar les voy a dar un contexto muy rápido de Stefanini. Para muchos va a ser recordar ya sobre lo que están trabajando. Para otras personas sé que tal vez no tienen tanto conocimiento de Stefanini. Yo sé que muchos estaban trabajando con nosotros en temas muy particulares, y sí me gustaría también que puedan conocer que no solo somos lo que ustedes tienen contratado con nosotros, no solo hacemos desarrollo, solo hacemos pruebas. Nosotros como compañía somos un aliado estratégico para que todos ustedes puedan lograr un crecimiento sostenido, para que también se apoyen en procesos de innovación. Incluso nos han sucedido algunos casos donde no necesariamente nos apalancamos en soluciones de software. A veces es solamente un tema de transformación cultural. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos posicionamiento en 41 países, tenemos 85 oficinas y estamos en 77 ciudades, y nos apalancamos en más de 20.000 profesionales que pues nos ayudan a lograr esos objetivos a nivel de las compañías, que es un crecimiento sostenido y con mayor eficiencia, y de ser posible apoyándose en procesos que están suministrados por software. Y siguiente, Guillermo, por favor. Entonces, para lograr todo esto, nosotros nos apoyamos en un ecosistema de soluciones. Nosotros tenemos software desarrollado por nosotros, tenemos varias compañías que están a cargo de nosotros, pero también contamos con aliados estratégicos, como es el caso de Software Testing Bureau, que ya Guillermo pues ahorita nos va a hablar un poco más a detalle de lo que ha sido su experiencia y de qué soluciones tienen ellos para lograr este reto de la automatización de pruebas. Entonces, como les decía, ustedes pueden ver ahí que tenemos diferentes frentes de trabajo, trabajamos con muchísimos partners. La idea no es solamente venderles software, sino ayudarles a buscar soluciones, y esas soluciones muchas veces son co-creadas. Siguiente, Guillermo, por favor. Bueno, en el área que me compete a mí puntualmente, que es el área de pruebas de software, nosotros tenemos estos 5 frentes que están apalancados en un proceso transversal que se llama aseguramiento de proceso. Nosotros estamos en capacidad de apoyarlos en realización de pruebas funcionales, pues que básicamente confirmar que los software hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a los requisitos de usuario. Pruebas no funcionales, que es además de que el sistema hace lo que tiene que hacer, también le da valores agregados como tiempos de respuesta eficientes, manejo de muchas transacciones al mismo tiempo, validar carga y estrés, pruebas de volumen,
pruebas de usabilidad. De esto lo logramos a través de la validación de los requerimientos que son insumos para estas necesidades que tiene el cliente, y nosotros también apoyamos en ese proceso de construcción, llámese requerimiento, llámese historias de usuario, llámese casos de uso. Acá, si nosotros logramos involucrarnos oportunamente, ¿qué pretendemos? Lograr validar antes de la concepción del producto que sí le va a generar valor al cliente, que sí realmente justifica la inversión que va a hacer. Y después, pues, validamos su correcta implementación a través de nuestras pruebas de software. Como les decía, pueden ser funcionales, pueden ser no funcionales, y las complementamos con la automatización de pruebas, que es la línea que nos compete hoy en el webinar. A través de la automatización de pruebas, pues, ¿qué buscamos? Mejorar la cobertura, mejorar la repetibilidad, y esto ya, pues, Guillermo les hablará en mayor nivel de detalle. Entonces, ya te cedo la palabra, Guillermo, para que tú continúes con lo que nos Bien, vas a mostrar. perfecto, Vale. muchas gracias, José. Bueno, entonces, antes de ir directo al grano, me gustaría hablarles un poquitito de Software Testing Bureau. Somos una empresa, como yo les dije, que tiene más de 20 años de experiencia trabajando en todo el mercado latinoamericano. Hemos tenido proyectos en distintos países, desde México, Ecuador, Colombia, por supuesto, Perú, Chile, Uruguay. Y iniciamos hace muchos años como una empresa de consultoría en general en todos los temas de desarrollo, y de a poco nos fuimos especializando en el tema de testing. En particular, lo que nos trae hoy a este webinar es el aspecto de la automatización de pruebas. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama Stella, que vamos a presentar un poquitito al final del evento para que ustedes la puedan conocer, que de alguna forma resume todo nuestro expertise en el tema y nos permite ofrecer una solución en el área de automatización que puede ser utilizada por personas sin conocimiento de programación. Así que eso lo vamos a ver un poquitito en un video al final del webinar, pero la idea de hoy, de la presentación, es que ustedes lleven, bueno, cuándo es conveniente efectivamente hacer automatización de prueba, en qué tipo de proyectos, cómo es el retorno de inversión, para que cada uno de ustedes pueda evaluar en sus empresas cómo adoptar esta nueva solución al tema de testing. Entonces, hoy por hoy estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Creo que todos podemos ser conscientes de que el tema de la digitalización, de la era digital, hoy se nos impuso de forma forzada a todos y cada uno de nosotros por esta pandemia, pero era una tendencia que ya se venía imponiendo. Muchas empresas, bueno, incluso Stefanini, parte de su propuesta de negocio es ayudar a las empresas en la transformación digital. Hoy por hoy, de un día para el otro, en Latinoamérica, desde los primeros días de marzo, nos vimos forzados al distanciamiento social, a trabajar desde nuestras casas, donde todo, hoy por hoy, entonces, pasa por esa conexión digital, y todo se ha transformado cada vez más en un modelo que implica que las empresas tengan que manejar el canal digital con mucho más relevancia que lo que era el canal físico. Entonces, básicamente eso se conoce como la omnicanalidad, o sea, las empresas tienen que poder transformar sus operaciones para que sea el cliente quien selecciona por qué canal nos conectamos con nuestros proveedores. Y entonces las personas están cada vez más exigentes en ese sentido, y las empresas tienen que poder responder. Y hoy por hoy, en un modelo como estamos trabajando con distanciamiento o con cuarentenas obligatorias, quien no tenga implementada una estrategia digital de conexión con sus clientes queda fuera del mercado directamente. Entonces, esta hiperconectividad que también tiene el cliente, y esta omnicanalidad, como le decimos nosotros, ya ha sido detectado hace muchos años, y básicamente se refiere también al tema de decir, bueno, con qué velocidad hoy la gente demanda los servicios, con qué calidad espera los servicios. Y esto impacta a nivel de las empresas en que cada vez más la tecnología impacta mucho más en el funcionamiento del día a día y en la operación. O sea, no hay empresa hoy por hoy que no pueda decir que sus sistemas no están soportados por algún software. O sea, realmente hoy el mundo corre en software. Es una frase si quieren hecha, pero realmente cada día
es más cierta y cada vez es más relevante, especialmente en los tiempos que nos toca vivir ahora. Entonces, eso de alguna forma está haciendo que la tecnología cada vez sea más pervasiva, vaya aumentando el alcance dentro de todas las empresas, y eso va a generar entonces un modelo de trabajo que nosotros lo describimos como ciberfísico, donde los robots o las automatizaciones van a compartir los sistemas y la operativa de las empresas con las personas. Cada cual en su rol, no quiere decir acá que los robots van a reemplazar a los humanos, pero sí cada vez más se va a ir dando la tendencia de que los robots van a ir haciendo los procesos que sean automatizables y repetitivos y las personas se puedan concentrar en aportar el valor donde un ser humano cognitivo con capacidad de razonamiento o de empatía pueda realizar las otras partes del proceso. Y esto hoy lo vemos desde hace muchos años, se ha visto, por ejemplo, el cohabitar físicamente con robots en industrias como la automotriz, que tienen líneas de producción donde parte del trabajo se hace por robots, parte del trabajo se hace por humanos. También lo estamos viendo en las empresas de logística, donde la gestión de los depósitos hoy por hoy es cada vez más automatizada y hay parte que desarrollan las personas, parte que hacen los robots, o incluso también en la entrega de paquetes de última milla. Ya hemos visto muchos videos y algunos experimentos donde hay drones que realizan la entrega partiendo desde una base cercana a los clientes. Entonces, si bien esos son ejemplos quizás un poco extremos y alejados de repente de la mayor realidad de las empresas, en los sistemas transaccionales también cada vez más se empieza a ver una colaboración entre procesos automatizados y lo que tienen que hacer las personas. Entonces, obviamente esto impacta desde el punto de vista de las empresas en que cada vez más tienen que tener mayor cantidad de desarrollos tecnológicos, tienen que implementar nuevas ideas, porque a su vez cada vez más hay más competencia en el área digital. O sea, el área digital es un lugar donde las barreras de entrada a los negocios se bajan y es mucho más fácil hacer competencia que de repente en el modelo tradicional de negocio, donde las barreras de ingreso en los temas físicos generalmente eran más importantes. Entonces, las empresas hoy por hoy se ven obligadas a implementar mayor cantidad de tecnología, con mayor velocidad y que impactan más en todo el flujo del negocio de la empresa, y eso se tiene que respaldar en testing. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque creo que todos coincidan con esto y probablemente lo hayan visto de distintas formas representado, esta idea que cuando testing no participa de todo el proceso, lo que pasa es que los distintos jugadores empiezan a tener visiones diferentes de lo que es el proceso o el producto de tecnología que queremos entregar. Entonces, el CEO tiene una visión, el líder de proyecto tiene una diferente, el líder de TI tiene otra, el desarrollador tiene otra y finalmente lo que recibe el cliente es completamente diferente. Entonces, el testing lo que nos va a permitir es ayudar a, en cada etapa de ese proceso, validar que lo que se está produciendo es correcto y que todos entonces los jugadores y los involucrados durante el proceso están todos alineados, tienen todos la misma visión del producto a entregar y se entrega efectivamente aquello que se quería producir y no tenemos esa disrupción de distintas visiones que normalmente se da cuenta simplemente al final cuando el cliente recibe un producto que no era el que se esperaba, ¿no? Entonces, desde el área de testing nosotros podemos colaborar con distintas fases y en las distintas fases del proyecto, y en eso Stefanini, cuando José mostró la slide del inicio de los distintos servicios que proveen, bueno, se pueden hacer pruebas sobre todas las fases del desarrollo de software para estar seguros que lo que se está produciendo es lo correcto. Y entonces llegamos al tema de
más lo que veníamos a hablar de la parte de automatización. Bueno, ¿cómo beneficiarse más del testing? ¿Cómo logramos aprovechar todas las ventajas que puede traer la automatización? ¿Y cómo decidimos por qué camino tomar? ¿Por el camino manual? ¿Por el camino automatizado? Entonces, primero empecemos a conversar un poquitito de qué es el testing automatizado. Bueno, el testing automatizado es una forma de desarrollar las pruebas donde básicamente lo que se traduce en lugar de que una persona se siente a ejercitar el software, sea un autómata o un robot quien ejecuta esa prueba. Con la ventaja que nos produce esto es de que ese proceso es repetible a menor costo que implica que una persona desarrolle esa prueba múltiples veces a lo largo del tiempo durante un proyecto. Entonces, la automatización, la ventaja que tiene es eso, es una vez que una prueba está creada, es la repetibilidad de la misma a lo largo de la vida del proyecto y es desde ahí de donde podemos empezar a obtener un retorno en esa inversión. Y muchas veces nos pasa, y creo que José también lo podrá confirmar, cada vez que vamos a hablar de tema de automatización, en algunas empresas nos preguntan, ¿y con esto puedo reemplazar a mis testers? Y la respuesta siempre es la misma, no. En realidad el testing automatizado tiene un lugar específico y lo que hace es un complemento del testing manual. Y sirve como, bueno, sirve para aumentar la cantidad de pruebas y sirve para cierto tipo específico de pruebas que vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, la pregunta que tenemos que enfrentar nosotros es, bueno, ¿cómo es el camino más eficiente para mi proyecto? ¿Cuál es la forma en que tengo que adoptar el testing? ¿Voy solamente por el camino manual? ¿Voy solamente por el camino de automatización? Bueno, la respuesta en realidad siempre es una mezcla de ambas tecnologías y dependiendo de los proyectos y del tipo de prueba. Entonces, permítanme presentarles un poquitito cómo ha ido evolucionando las pruebas de software a lo largo de la vida de la evolución del desarrollo de software. Entonces, el desarrollo de software, si todos ustedes lo tienen presente, empezó con un modelo tradicional que se denomina hoy de cascada, donde es un proceso secuencial, se relevan requerimientos, se escribe los procedimientos que se tienen que implementar, pasa por la fase de desarrollo, finalmente pasa por la parte de testing y se entrega al cliente. Ese modelo, que es el tradicional y que existe desde siempre, desde que se inventó el desarrollo de software, primariamente se fue apoyando a través, en la fase de testing, a través de pruebas manuales, donde una vez que se desarrollaba el software pasaba por una fase de pruebas y estilo control de calidad en una fábrica. Al final de la línea de producción se evalúan los artículos y los que cumplían con el control de calidad seguían hacia el mercado y los que no se rechazaban. Esa fue la primera aproximación al tema de testing, muy similar a lo que era el conocimiento de la industrialización. O sea, una vez que está construido el artefacto o el software, o en caso de que sea en industria un elemento, bueno, se testeaba y se validaba si cumplían las condiciones. Y ya desde épocas tempranas el tema de la automatización empezó a ser un tema relevante, cuando específicamente empezamos a hablar del tema de software. ¿Por qué? En muchos software críticos realmente la fase de prueba requería muchísimo esfuerzo y lo que se empezó a ver es que ese esfuerzo, sobre todo cuando empezamos con modelos de desarrollo de software que requerían varios ciclos de ejecución para entregar el producto final, esas pruebas se repetían y ese esfuerzo manual tenía que volver a realizarse. Entonces, la primera aproximación al tema de automatización, o lo que yo denomino como primera generación de herramientas de automatización de software, trabajaban a través de automatizar por coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Es, el software capturaba el movimiento del teclado, del mouse, con la aplicación y lo reproducía exactamente igual. Eso funcionaba, era una automatización primitiva, si quieren, pero tenía una desventaja principal, que era cualquier cambio que se producía en la aplicación generalmente producía un error en esa automatización que obligaba
a tirarla y a construirla nuevamente. Por otro lado, la siguiente evolución empezó a ser desarrollo de herramientas de automatización que tenían lenguajes propietarios más poderosos que trabajar por coordenadas, pero tenían la desventaja de que requerían el aprendizaje de ese lenguaje y hacían que no fuera fácil el mantenimiento de esas pruebas. Y llegamos al mundo de la agilidad, donde el desarrollo de software se transformó en forma drástica, y esto ha sido en los últimos años, para responder a las necesidades de las empresas de poder liberar productos en forma más rápida al mercado y que corregir algunas deficiencias que tenía el modelo anterior de desarrollo de software, donde el usuario solamente se involucraba al inicio del proceso cuando hacía el relevamiento de los requerimientos y al final cuando recibía el producto entregado. En esos casos, esa distorsión que nosotros hablamos hace pocas slides, donde el CEO tenía una visión y el cliente o el usuario recibía otra, en ese modelo de desarrollo tradicional, ese problema se producía muchas veces. La respuesta de la ingeniería de software a ese tema fue: transformemos la modalidad de desarrollo de software en un modelo interactivo con varios ciclos y a su vez se le agregó toda una capa de minimizar temas que no agregaran valor. Y eso es el desarrollo ágil. El desarrollo ágil, entonces, promueve un modelo de desarrollo de software que requiere el involucramiento de los usuarios y tiene una visibilidad continua con esos usuarios. Eso trae aparejado a su vez esa agilidad de que el testing cada vez es más necesario y es más relevante y se desarrolla durante toda la fase del desarrollo de software y no como era en el modelo tradicional, que el testing quedaba relegado a la última fase del proceso. Entonces, ¿cómo respondió las herramientas para automatizar pruebas a esos nuevos desafíos de la agilidad? Bueno, y cómo el testing en general también, no solo las herramientas, sino cómo el testing se fue adaptando a este nuevo modelo de agilidad. Bueno, el primer tema que propone la agilidad es que los equipos sean completos, o sea, que no sean solo desarrolladores, sino que las células de desarrollo ágil incorporen testers a los equipos de desarrollo. Eso fue el primer acercamiento que se produjo con el tema de la agilidad. Lo otro que se empezó a promover es una automatización creciente de pruebas unitarias y pruebas de integración. Entonces, hoy también existen muchas herramientas que permiten hacer pruebas a los desarrolladores de bajo nivel y estas también se automatizan. Muchos habrán escuchado hablar de los casos paradigmáticos de Twitter o, bueno, otras compañías de primer orden mundial que utilizan estos esquemas en forma, o Facebook, en forma continua, y no hay código que se ponga en producción que no haya pasado por algún tipo de prueba automatizado. Otra respuesta también que tuvimos desde el punto de vista de las herramientas o del testing en general para mejorar la capacidad de la automatización fue trabajar con frameworks de automatización más poderosos que entonces reemplazaban ese trabajo de automatizar por coordenadas o con lenguajes propietarios para trabajar en un modelo diferente y de más fácil aceptación por parte de los usuarios, de los testers que tenían que implementar esas automatizaciones. Y la última evolución que estamos viendo en el tema del testing es la aplicación de conceptos de inteligencia artificial. Cómo eso se puede ir incorporando tanto en tareas que puedan ayudar a los testers a determinar mejores casos de prueba, como desde el lado de las herramientas a mejorar todos los mecanismos de automatización disponibles para que esas pruebas sean más consistentes, que duren más en el tiempo y que requieran menor mantenimiento. Entonces, todo este tipo de desafíos que se fue presentados por la agilidad, de alguna forma lo podemos resumir en el de lo que se conoce como el testing continuo y el DevOps. Entonces, el DevOps es una metodología de trabajo que lleva el tema de la agilidad
desde no solamente el desarrollo de software en sí mismo, sino que busca implementar esa agilidad en todos los procesos que impliquen desde el desarrollo hasta la puesta en operación de los sistemas informáticos que dan soporte a las organizaciones. Entonces, aquí, José, me gustaría darte la palabra para que tú comentes un poco la visión de Stefanini de todo el tema de DevOps. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por darme la palabra. Te iba a comentar, y en general a todos, que precisamente esta tendencia de DevOps, como lo comentaba Guillermo en los slides anteriores, es una nueva forma de trabajar, es un cambio de mentalidad realmente, donde si nosotros como compañía queremos hacer despliegues más rápidos, inclusive en algunos momentos se habla de que esto inició porque se buscaba hacer 10 despliegues en un día, necesariamente tengo que tener automatización de pruebas. Para lograr que el DevOps sea efectivo, pues yo me apoyo en muchísimas herramientas para cada una de las fases o para cada una de las etapas que hacen parte del ciclo de vida y necesariamente tengo que automatizar. ¿Automatizo con qué propósito? Con el propósito de tan pronto esté liberado o esté listo para liberarse el código, yo pueda certificarlo a través de la ejecución de pruebas repetitivas con algunos pequeños cambios, pero que le den la tranquilidad al cliente que lo que sea liberar a producción ya tuvo una fase de pruebas con una cobertura suficiente, con una cobertura que le permite dar ese grado de tranquilidad a lo que va evolucionando y va a seguir siendo monitoreado. Miren que es un proceso que en resumen involucra solamente dos actores, pero con dos actores que tienen una visión global de todo el ciclo de vida de desarrollo. Y es un ciclo, por eso ustedes ven que eso es infinito, donde yo libero, pero no termino con la liberación. Esa liberación yo tengo que seguirla monitoreando. ¿Y cómo lo logro? Pues a través de herramientas, y esas herramientas necesariamente llevan algo de automatización. Leer esos posibles, hacer ese monitoreo cuando ya está en producción, detectar los posibles problemas e inmediatamente informárselo al desarrollo para que vuelva a arrancar el ciclo. Esto es automatización. Entonces, si hay alguna compañía que pretenda, digamos, alinearse con esta tendencia del DevOps y diga, no voy a necesitar automatización, entonces déjenme decirles que sí lo necesitamos. Si yo hablo de DevOps, necesariamente tengo que pensar en automatización y buscar cómo hacer esa automatización eficiente. A través de, y Guillermo nos lo mencionaba hace un momento, el hecho de tener herramientas no va a implicar que no voy a necesitar personas. No, al contrario, estas personas se van a especializar y son las que nos van a ayudar a construir y a ir enriqueciendo, porque esa es la base fundamental de la automatización. Arrancar de una base e ir incrementando. ¿Incrementándolo para qué? Pues para lograr ampliar esa cobertura, mejorar la cantidad de datos que se prueban, mejorar el número de casos de prueba que se validan y con eso estaremos ayudando a pegarle a uno de nuestros objetivos principales, que es mejorar la calidad de los productos que se liberan. Puedes continuar, Guillermo. Muchas gracias. Bien, gracias. Entonces, como veníamos comentando en el desarrollo de cómo ha ido precisamente la ingeniería de desarrollo de software y cómo eso ha ido impactando en la agilidad que cada vez se requiere y que va de la mano de la agilidad que requieren las empresas o sea, el desarrollo del software de alguna forma está respondiendo a las necesidades de las empresas de que puedan ser más ágiles en los productos que hoy le brindan soporte a los negocios. O sea, cada vez, como decíamos al inicio, cada empresa hoy por hoy corre sobre el software. No hay ninguna que pueda decir, no, nosotros solamente trabajamos en el mundo real y no tenemos nada digital que tengamos que preocuparnos. No, realmente, hoy por hoy todas las empresas tienen algún tema de digital, de concepto de operación digital, y eso requiere de que esa tecnología que implementan pueda ser mantenida, pueda ser mejorada en un ciclo rápido. Por eso el testing continuo montado arriba de DevOps, básicamente lo que queremos visualizarles con esto es que el testing deja de ser algo que solamente se ejecutaba durante una fase del proceso de desarrollo de software a ser una tarea que se ejecuta cotidianamente todos los días, porque todos los días hay cambios que tenemos que implementar y llevar a operación. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir a ustedes es nuestra idea de que la automatización es el camino más eficiente y es la opción más acertada para la mayoría de los proyectos de mediano y gran porte. Acá queremos dejar bien en claro
y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que la automatización no es digámosle, no es una sustitución del testing manual, es un complemento y como tal hay que aplicarlo en los casos en que corresponde y en los que efectivamente podemos tener un retorno de inversión. Y entonces, ¿cuándo conviene automatizar pruebas? Bueno, nosotros queremos mostrarle esta gráfica que de alguna forma sintetiza en general cuándo es que conviene hacer la automatización de las pruebas. Normalmente en los proyectos que son de corto plazo, implementar un esquema de automatización tiene un costo importante de inversión inicial frente a lo que es hacer las pruebas manuales. Con lo cual, en los duración corta de proyectos, normalmente no se justifica hacer una inversión en crear pruebas automatizadas o en comprar herramientas o siquiera en utilizar herramientas open source. Entonces, ¿por qué el mantenimiento y la creación de pruebas automatizadas es más costoso que la creación o la ejecución de una prueba manual? En la medida que el proyecto es relevante para la empresa y tenemos una expectativa de vida de ese software de muchos meses o muchos años, entonces el testing automatizado empieza a ser una opción más relevante porque seguramente nos permite entonces a nosotros obtener el retorno de esa inversión inicial que producimos. ¿Y cuándo se produce ese retorno? Bueno, en la medida que las pruebas automatizadas se siguen ejecutando y evitamos tener que implementar esas pruebas con tester manuales. Y entonces el testing manual lo que tiene es la velocidad y la agilidad de hacerse muy rápido, tienen la contra de que cada vez que se ejecutan requieren personas y costo de hora para realizarlas. El testing automatizado lo que tienen es una inversión inicial un poco más elevada, pero en la medida que esa repetición se va dando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, vamos recuperando esa inversión inicial. Y entonces, en la medida que eso se va produciendo, se va acumulando un valor ahorrado y ese es el retorno de inversión que ustedes tienen por implementar la automatización. Entonces, la siguiente pregunta pasa a ser muchas veces dentro de decir, bueno, efectivamente tengo un proyecto que es central a mi empresa o que es importante o que la expectativa es que la inversión que estamos haciendo en este software vaya a durar desde 1 año a 5 años o en caso de industrias bancarias nosotros tenemos clientes donde hemos automatizado pruebas y las hemos mantenido por más de 8 años. O sea que existen software en distintas industrias que perduran durante muchos años. Entonces, dentro de esos proyectos, igualmente existe una selección de casos ideales para automatizar. No todos los casos son automatizables, ni todos valen la pena automatizar. Entonces, dentro de la gama de cosas que podemos hacer, obviamente, dentro de los proyectos complejos y de larga duración, buscar cuáles son los casos críticos que nos permitan garantizar la seguridad operativa o garantizar de alguna forma que cada cambio que se impone, que se impacta en la nueva versión del software no afecta a la operativa de la empresa. Eso es lo que se denomina como pruebas de regresión. Son todas esas partes del flujo crítico de la operación de la empresa donde si el cambio que se introduce en el software para una nueva funcionalidad impacta ese flujo crítico, bueno, ese impacto es realmente importante en términos de costos o de imagen, o la empresa deja de funcionar, no facturar, o hay mucha gente que no puede realizar su trabajo. Entonces, normalmente apuntamos en esos proyectos a esas pruebas que denominamos de regresión, que son esas partes críticas de la aplicación, y a todo lo que tenga que ver con, de alguna forma, el impacto negativo que puede tener que una prueba se descubra en operación y no se detecte antes en la fase de pruebas. Entonces, resumiendo, los casos ideales para proyectos para automatizar es, bueno, proyectos complejos de larga duración, que tengan muchas pruebas de regresión, que sean aplicaciones críticas, o cuando la empresa se está embarcando en un modelo de DevOps, que fue lo que vimos en la slide que tenía el símbolo del infinito, donde el testing va a ser un tema continuo. Entonces,
en un ambiente de testing continuo, tener pruebas automatizadas es una necesidad y no es solamente una opción. Porque si no, el tema de la agilidad se detiene en el desarrollo de software y de ahí en adelante ese ciclo de DevOps se ve transformado en un proceso manual y deja entonces la empresa que hace una inversión en todo el tema de agilidad y desarrollo ágil para poder entregar nuevas funcionalidades y nuevas características a su software, se ve detenido en procesos manuales desde que termina el desarrollo del software hasta que se puede pasar a la operación de ese software y efectivamente esa funcionalidad cobre vigencia y pueda ser aplicada por el área de negocio. Entonces, en estos 4 casos nosotros recomendamos analizar todo el tema de implementar la automatización. Entonces, por otro lado, muchas veces nos vemos enfrentados a la pregunta cuando vamos a clientes o cuando empezamos a hablar del tema de la automatización, nos dicen, bueno, pero hay herramientas que bajo y yo puedo grabar y reproducir como si fuera una macro de un Excel y listo, y eso es una automatización de pruebas. Otra gente que dice, bueno, pues yo pongo a mi gente a programar y desarrollo pruebas automatizadas. Entonces, queríamos referirnos un poquitito a esos 2 modelos. Por un lado, el modelo de grabar y reproducir tiene la desventaja de que es muy endeble. Entonces, como nosotros estamos recomendando la automatización para proyectos que van a tener larga duración, las empresas que deciden ir por el modelo de grabar y reproducir, generalmente lo que les pasa es que invierten en la automatización, hace ese gasto de inversión inicial que nosotros mostramos en la curva al inicio del proyecto y esa inversión se les cae al poco tiempo, porque el modelo de grabar y reproducir realmente en general no genera pruebas muy sostenibles en el tiempo. El otro modelo, que es el modelo de programar, tiene la desventaja que utilizamos recursos caros, como son los programadores, y recursos escasos para hacer automatización de pruebas. Entonces, digámosles que estos 2 modelos tienen dificultades propias y acá, José, te cedo un poco la palabra para que también puedas comentar la visión tuya personal y de tu experiencia en Stefanini respecto de este tema. Vale, Guillermo, muchísimas gracias. Ese, como lo mencionas, es una opción, el tema de capturar, de grabar, es una de las alternativas que tienen muchas empresas, pero pues tiene la gran ventaja es que se hace muy rápido, muy fácil, inclusive no llegas a necesitar programación, se puede reproducir muy fácilmente, pero precisamente esa facilidad que tiene nos limita el provecho que podemos sacar de las herramientas de captura repetición, porque eso es como grabar una canción y reproducirla muchísimas veces. No vamos a generar nada adicional. Muy seguramente tampoco vamos a colocarle condiciones, no vamos a poderle cambiar los datos. Entonces aplica y sirve mucho en algo sencillo, algo trivial, como un login con usuario y password exitoso, pero si ya empiezo a colocarle condiciones como quiero cambiar o quiero forzar un password aleatorio, ya puede que no sea tan sencillo simplemente recurrir a la herramienta de grabación. Y ahí es donde tenemos que utilizar los recursos que comentaba Guillermo, que generalmente son desarrolladores, de alguna manera siempre son costosos. Cada hora de un desarrollador me puede costar un valor bastante alto. Y pues la programación de la automatización se basa mucho también en ensayo-error, porque eso finalmente es construir un software. Vamos a construir un software que es un robot que se va a repetir, pero me da la flexibilidad de que puedo colocarle condiciones adicionales. Por ejemplo, hay una característica muy sencilla en las herramientas de grabación, que si yo quiero repetir un ciclo muchas veces, a veces quedo limitado y no puedo hacerlo. Mientras que cuando hablo de programar, sí las puedo colocar dentro de un ciclo y puedo, por ejemplo, colocar de forma aleatoria que me genere esos datos de prueba, me los empiece a cambiar, inclusive a veces es necesario esperar ciertos tiempos que una herramienta de grabación parte siempre del camino feliz, de que el escenario siempre va a fluir, de que no vamos a tener ningún problema y de que principio a fin todo va a ser exitoso. Cuando programo yo puedo validar como, oiga, ¿qué pasa si se me demora mucho en responder la aplicación? Entonces, yo puedo darle mucha mayor cobertura con la programación, pero tengo la desventaja de que primero debo conocer el lenguaje y eso, ¿quién lo conoce? Los desarrolladores. Yo puedo formar a una persona dentro de los esquemas ágiles con conocimientos del desarrollo, pero prerequisito es que conozca el lenguaje.
tenemos algunas herramientas que son gratuitas y o se utilizan con lenguajes más estándares como Java, Python, Ruby, pero hay herramientas de propietarios que tienen su propio lenguaje. Entonces, si es una herramienta que tiene su propio lenguaje, el costo se me empieza a incrementar muchísimo más. Entonces, sí son buenas las herramientas de grabar porque yo siempre las tomo de base para poder generar mi código de inicio, para la redundancia, y después lo voy fortaleciendo, voy mejorando esa aplicación y de alguna manera acá puedo aplicar el concepto de incrementos, de ir incrementando la robustez de esos robots que yo tengo automatizados. Y una premisa que nos decía Guillermo, digamos que yo grabo, puedo grabar todos los escenarios, pero después tengo que hacer una limpieza de esos escenarios para determinar realmente cuáles son los que me generan valor. Entonces, la gran desventaja, de alguna manera, puede ser ese costo. El mantenimiento después se me va a volver costoso. Una herramienta de captura y repetición, como les decía, simplemente es grabar y reproducir las veces que quiera, pero no voy a aportar nada. Con la programación, sí. Con la programación sí le voy aportando, pero voy a necesitar mantenimiento. Ese era mi aporte, Guillermo. Ok, y sí, a ver, y volviendo un poquitito al tema de lo que tú decías del modelo de grabar y reproducir, que puede ser útil al inicio, o sea, nosotros no lo descartamos, más allá que nuestra herramienta no lo provee y tenemos un cúmulo de razones para eso. Entendemos que en proyectos que son de muy corta duración pueden ser útiles realmente, como decía José, como inicio, como acercamiento al tema, para empezar a validar el concepto de si realmente es útil o no incorporar esa tecnología a mis procesos de desarrollo de software o mis procesos en realidad de pruebas, ¿no? Y el tema de la programación, como dice José, es el siguiente evolución, permite que los scripts de prueba sean mejores en sus capacidades, pero de alguna forma tienen la desventaja que requieren recursos especializados, de los más caros que tenemos en el área de desarrollo de software, y que generalmente son escasos. Entonces, normalmente nosotros le planteamos a las empresas que nos dicen, bueno, pero yo pongo a programar a mi gente y saco las pruebas automatizadas con programación. El mensaje que nosotros le decimos, bueno, pero no obtienes mejor retorno de inversión de tus programadores desarrollando tu producto que desarrollando el testing automatizado. Esa es una de las cuestiones que ustedes tienen que validar también cuando decidan qué camino tomar. Y la última evolución que se ha producido en todo el tema de herramientas de automatización de pruebas, y en esa es la que nosotros les vamos a presentar a Estela, que es una herramienta de este estilo, que es automatizar sin programar. Aquí los fabricantes de este tipo de herramientas como nosotros lo que buscamos hacer es empoderar a los equipos de testing que hoy tienen capacidades de hacer pruebas, que conocen funcionalmente las aplicaciones, pero que no son programadores, para que puedan dar ese paso siguiente y colaborar en sus organizaciones generando pruebas automatizadas, pero realmente manteniendo sus capacidades como tester y sin necesidad de formarse en programadores. Y normalmente otra de las preguntas que surge mucho en los procesos de introducción del tema de automatización, bueno, hay muchos temores y hay también desafíos para incorporar la automatización. Los temores pasan porque los testers que hoy desarrollan pruebas manuales se sienten amenazados de que un robot les pueda quitar el trabajo. Bueno, la respuesta que nosotros le damos en general es que no es así. Realmente la cantidad de pruebas que hoy se están ejecutando para validar la gran mayoría de los software que salen a producción es ínfima respecto de la que deberían tener para efectivamente poder garantizar un software operativo todas las veces. Muchas veces las empresas prueban únicamente las nuevas funcionalidades que están poniendo en producción y digamos, le juegan a la lotería de que eso no impacte en forma negativa en alguna otra parte del proceso. Lamentablemente eso es un riesgo que algunas industrias no pueden tomar. En general, la banca, por ejemplo, o el área financiera, o algunos otros software que sean críticos, donde tenemos gestión, ya sea
activos críticos, o, por ejemplo, todo lo que es el área médica de la salud, donde estamos trabajando de repente con pacientes o con personas que puedan depender de los efectos de ese software que estamos ejecutando. Entonces, en realidad la automatización, como nosotros decimos, se aplica en algunos casos, se aplica para algunos proyectos, pero no es una herramienta que viene a sustituir al 100% de las pruebas, ni es una opción que vaya a sustituir a todos los testers. Es más, el modelo de herramientas como Stella, que es la que nosotros proponemos incorporar, permite que esos testers que hoy están haciendo pruebas manuales puedan también pasar a desarrollar pruebas automatizadas, y entonces ese temor pasa a ser en realidad un desafío para esa persona y una mejora en su perfil de trabajo. Empieza a ser un trabajo más tecnológico, menos manual, y en la medida que la automatización empieza a ganar capacidad dentro de la empresa, libera el tiempo de esos testers para que puedan desarrollar pruebas más eficientes, y donde el robot efectivamente no pueda realizarlo, que se requiere la capacidad de un humano para determinar si el software está ejecutando bien o no está ejecutando bien. Entonces ya vamos cerca ya de culminar. Queríamos presentarles simplemente un breve video de lo que es nuestra herramienta de automatización, que se llama Stella, que tiene una interfaz gráfica muy sencilla que pueden utilizar realmente sin necesidad de programación. Así que ya vamos a pasar el video, que lo vamos a ir cortando para que no sea muy largo. Aquí lo que estamos viendo es cómo se genera una automatización dentro de Stella. Se utiliza el modelo de hacer drag and drop de las acciones que tiene que hacer el robot frente a la aplicación. No espero que con esto ya entiendan absolutamente todo, pero cada una de esas acciones representa lo que va a ejecutar el robot en la pantalla de la aplicación. Y se van seleccionando para cada acción con qué elemento de la pantalla tiene que trabajar, y eso es lo que estamos viendo que se está haciendo. Como ustedes podrán ver, esto no implica programar, es una forma de hacer automatizaciones que es muy sencilla de aprender, y por eso nosotros la promovemos para potenciar a los equipos funcionales. Entonces, voy a adelantar un poquitito el video para no hacer tan largo, así ustedes van viendo ya cuando va a finalizar la creación de la automatización. Esta automatización que estamos viendo es para una aplicación de Stefanini que se llama Infoturnos. Bueno, ahí se culminó la automatización, se validó. Lo que se va a hacer ahora es descargar esa automatización para que ejecutarla en un equipo. Eso viene en un archivo comprimido, se va a descomprimir ese archivo en el equipo donde se va a ejecutar la prueba y se da inicio al robot. Lo que estamos viendo ahora es cómo el robot interactúa con la aplicación de Infoturnos y empieza a operar, en este caso, bueno, desde el login y por las distintas transacciones que estuvieran dentro de la automatización. Esto como para que ustedes tengan una pequeña muestra de lo que puede significar hacer una automatización con Stella. Así que, José, no sé si abrimos el espacio de preguntas, si quieres comentar algo más al respecto de este video, no sé. No, acá no te robo un minutico. Sí, acá muestra lo que sea Guillermo, es una aplicación nuestra, visual. Cabe destacar que acá la persona que implementó la automatización no es experta en programación, que es uno de los valores que nos estaba mencionando Guillermo ahorita. Y lo que basa la automatización es en mover objetos y colocar el nombre de la acción que se debe ejecutar. Acá, como ustedes pueden ver, ya está en ejecución, ya está automatizado. También tuvimos algunas experiencias con empresas del sector oficial. Hicimos, pues, con una cobertura más pequeña, hicimos algunos casos, nos fue bien, e inclusive pudimos utilizarla para temas de Robotic Process Automation, tema de carga de datos. Entonces, la experiencia, pues acá como ustedes pueden ver, sí, Guillermo nos mostró básicamente esa es la forma en que se automatiza con esta herramienta. Entonces, esta es una de las alternativas que nosotros tenemos en Stefanini. Nosotros tenemos una alianza con Software Testing Bureau para estos procesos de automatización, y ya con esto finalizamos.
sería el espacio, abrir el espacio para las preguntas que tengan. Bueno, perfecto, José. Guillermo, gracias por esta información que nos han compartido. Abrimos entonces el panel de preguntas y tenemos dos alternativas. Me pueden escribir y yo leo la pregunta, o si lo prefieren, pueden levantar la mano, el icono de la mano que tienen en su panel, y yo les puedo habilitar el micrófono. Entonces, bueno, tengo acá ya una pregunta de Stephanie Garcés. ¿Se puede construir escenarios automatizados para aplicaciones de escritorio, web service y app móvil? Sí, a ver, en general la respuesta es sí. Si la pregunta está referida a Stella, nuestra herramienta, Stella puede trabajar con aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles. No tiene implementado todavía una capacidad de hacer pruebas directas sobre web services, pero está dentro de la hoja de ruta de la herramienta. No sé, José, si tú quieres aportar algo a esta respuesta. Sí, Guillermo, para complementar, sí, efectivamente, como decía Guillermo, la respuesta es sí. Básicamente todo es automatizable. ¿Qué es lo que sucede? Que toca mirar muy bien con qué herramienta. Siempre uno, antes de pensar en automatización, ejecuta un ciclo que se llama pruebas de adherencia, que es precisamente como ese laboratorio donde determinamos con qué herramienta vamos a poder ejecutar las cosas. Es una buena práctica, digamos que a la luz de la adquisición de las herramientas y sobre todo cuando es un tema de licenciamiento, no tomar la decisión sin antes haber hecho esta fase que yo les comentaba, que miramos si realmente la herramienta se adapta o qué tanto esfuerzo vamos a necesitar nosotros para lograr una automatización efectiva. Pero la respuesta es sí, sí se puede automatizar aplicaciones móviles, sí se pueden automatizar aplicaciones de escritorio y sobre todo web, que es donde más cobertura tenemos. Stephanie también quiere saber si hay alguna restricción a nivel de navegadores en cuanto a las versiones. De vuelta, en términos genéricos te diría que no. Con respecto a Stella, trabajamos con la mayoría de los navegadores, Internet Explorer hasta Mozilla, Chrome, Opera, Microsoft Edge. Creo que no hay ninguna restricción, pero bueno, como toda herramienta técnica, en general esto siempre requiere un análisis individualizado después de que la tecnología efectivamente funcione bien con la tecnología del cliente. José. Sí, yo ahí agrego un tema que esto nos puede suceder, vamos con una herramienta que es de licenciamiento pago. Tenemos la posibilidad del soporte. En caso de utilizar ciertos navegadores y si la aplicación no lo soporta, pues podemos recurrir al fabricante para que lo solucione. Digamos que en este caso, por ejemplo, si fuera con Stella, pues recurriríamos a Stella para que nos habilite la posibilidad de trabajar con esos navegadores si se presenta alguna dificultad. En herramientas de licenciamiento abierto, gratuito, pues muchas veces quedamos restringidos a lo que tenga o a lo que nos brinde la herramienta. Entonces, digamos que esa también puede ser una gran diferencia entre yo me puedo ahorrar unos costos en licenciamiento gratuito, pero podría llegar a tener esas limitantes y no voy a tener a quién recurrir para que me ayude a superar el problema. De acuerdo. Juan Daniel Galdames me pide la palabra, entonces Juan Daniel, te habilito el micrófono, adelante. Muy buenos días, Juan Daniel Galdames de El Salvador. Yo tengo una duda. Con esta herramienta, ¿qué tan factible es que el mismo script o el mismo ejecutable de automatización funcione en varios equipos? Hay problemas que, por ejemplo, yo lo trabaje en un equipo, luego lo pase a otro equipo, luego lo pase a otro equipo y por distintos parámetros que tengan las máquinas, no me funciona igual o me funcionaría igual en todas las máquinas en las que yo lo esté trabajando. Bien. La pregunta que tú haces básicamente aplicaba mucho en el modelo de herramientas que trabajaba por coordenadas, donde entonces un cambio de hardware podía introducir diferencias en las coordenadas donde el mouse tenía que hacer clic. Normalmente las herramientas modernas de automatización trabajan identificando a los elementos en la pantalla, con lo cual tenés que
te diría que en el 90% de los casos no deberías enfrentarte con ningún problema de ejecutarlo en distintos tipos de equipos. En el caso de Stella, eso es así. Tenemos también una capacidad de trabajar para algunos casos donde efectivamente hay alguna tecnología que no pueda ser soportada directamente, podemos implementar algunos casos de implementación por vías coordenadas. En ese caso, el cambio de equipo podría llegar a afectar, pero bueno, la ventaja que tenemos en Stella frente a otras herramientas que utilizaban esa metodología es que el impacto de esos cambios se realiza en un solo lugar en la herramienta y ese cambio se puede hacer manejable, digamos. Pero te diría que la mayoría de los casos, si trabajas con tecnología web o aplicaciones de escritorios, .NET o aplicaciones móviles, no te vas a enfrentar a ningún tipo de problemas. De acuerdo, Guillermo. Mira, Oscar Marín quiere saber si es viable automatizar un sistema diseñado en BPM, por ejemplo, Visagi, y quiere saber qué tan costoso puede resultar. Bueno, con Visagi nosotros hemos hecho pruebas de concepto y hemos funcionado sin problemas, con lo cual le diría que sí, que no tendríamos que tener problemas en hacer una automatización. Temas de costo creo que escapan un poco al tema del webinar, pero básicamente para darle un pantallazo rápido, en general los costos pasan por el licenciamiento de la herramienta y por el desarrollo de las automatizaciones. Ahí hay diferentes modelos. En general puede ser, se contratan servicios, por ejemplo, Stefanini puede brindarles el servicio de implementar esas automatizaciones, o puede ser un modelo mixto. Ahí capaz que José preferís tú aclarar el tema de cómo brindan ustedes los servicios en esos casos. Vale, Guillermo, sí, ahí precisamente una de las formas que tenemos que hacer es mirar como el esfuerzo que necesitaríamos realmente es personas, porque el tema del licenciamiento ya tendremos que acordarlo a nivel comercial, pero el mayor costo realmente estaría en ese proceso de capacitación. Igual no demanda muchas horas, pero sí habría que revisarlo a la luz del esfuerzo que se necesita, pero realmente costoso no sería. Y pues, como decía Guillermo, el esquema sería mixto, donde la licencia la entrega Software Testing Bureau y nosotros los apoyamos en el tema de la implementación, ejecución, y ya el mantenimiento puede ser parte de la negociación, como puede que no. Pues, ustedes pueden ver que la herramienta no es tan compleja. Podríamos llegar a capacitar a alguien del cliente y que después que él solito hacerle el soporte, el mantenimiento. Sí, pero ahí sí tenemos que ver comercial. Precios. De acuerdo. José Antonio Alfaro me pide la palabra, entonces te habilito el micrófono, José Antonio, adelante. Gracias, buenos días. Hola, Antonio Alfaro desde México. Pregunta, bueno, una de las dudas que se me ocurrieron ahorita es, durante la automatización nosotros estamos empezando a trabajar con Selenium y Eclipse. Y ahí tenemos la capacidad de poder generar evidencias al momento que estamos generando las pruebas, ir dejando, por ejemplo, de los tiempos que se tarda en ingresar en algún módulo, como para medir performance y tiempos de respuesta de páginas. ¿Esta capacidad la tiene esta aplicación? Si bien Stella es una herramienta de prueba funcional y en el caso para aplicaciones web trabaja sobre el stack de Selenium, hoy por hoy no está implementado un tracking específico de tiempos de respuesta a nivel de páginas o a nivel de automatizaciones. Es un pedido que tenemos, ya varios de nuestros clientes nos han solicitado tener esa medida como un factor para identificar si los cambios que se introdujeron en el software están pudiendo afectar a los tiempos de respuesta. Es un tema un poco delicado y por eso, si bien no es difícil de implementar y se va a hacer, digo que es delicado porque normalmente las pruebas de performance requieren otro trabajo y el impacto que puede tener una automatización midiendo el tiempo de respuesta a una aplicación a una automatización puede ser debido a tantas causas que basarse solo en eso como prueba de performance puede ser riesgoso.
creo que José también te puede comentar acerca de eso, pero si bien se puede hacer, la recomendación nuestra es que no basen solamente en esa medida como prueba de performance, sino que efectivamente para validar la performance de una aplicación se desarrolle ese tipo de prueba específica. Stefanini mostró al principio que estaba dentro de su portafolio. José, si quieres comentarles. Sí, vale, Guillermo, muchas gracias. Sí, digamos que realmente la recomendación que nos da Guillermo es totalmente válida porque precisamente para eso existen herramientas como el caso de JMeter que nos permite hacer eso y ya es en función de unas pruebas muy específicas a temas muy puntuales como saber cuántos usuarios, por ejemplo, soporta la aplicación, cuántas transacciones soporta valga la redundancia, la funcionalidad o la aplicación. Pero sí, la idea, aunque se pueden complementar, la idea es tratar de hacerlo de forma totalmente independiente, donde cada uno tiene su objetivo. Recordemos que la automatización está orientada a cobertura y a probar la mayor cantidad de casos de prueba necesarios, que muy seguramente dentro de la ejecución yo puedo programar para que me genere algunos datos, pero esos datos no necesariamente son el reflejo de la realidad. Tener en cuenta también el ambiente en el que se hace. Digamos que esto sería viable, sería posible si yo lo hiciera en ambientes muy cercanos a los productivos, que es donde tengo los valores reales. Mientras que recuerden que la automatización generalmente se está haciendo en ambientes de pruebas donde no tenemos las mismas condiciones que los ambientes de productivos. Entonces sí es muy bueno independizarlos porque también nos puede, digamos, afectar el funcionamiento, nos puede llegar a afectar, no sé, el tiempo de ir a leer un archivo de datos puede de alguna manera afectar los valores de las pruebas de carga, estrés, tiempos de respuesta y demás. Entonces, a pesar de que sí se puede hacer, inclusive con Selenium como es Java lo podemos hacer, pero no lo más recomendable. Vemos que cada uno tiene objetivos diferentes, ¿sí? Pero se pueden complementar. La recomendación es que las independicemos. Pues para eso existen herramientas puntuales para hacer ese tipo de pruebas. Efectivamente, y solo para complementar lo que dice José también, para que esas medidas a lo largo del tiempo tengan validez estadística para decir efectivamente estamos viendo una tendencia de que se disparan los tiempos, no solo el ambiente tiene que ser parecido al productivo para determinar si los tiempos de respuesta que medimos van a ser los que vamos a encontrar cuando pasemos eso a producción, sino a su vez que sean estables para que desde la medida A a la medida B a la medida C garanticemos de que contábamos con los mismos recursos. Normalmente cuando estamos ejecutando utilizamos ambientes virtualizados y no podemos garantizar que los recursos de las máquinas virtuales que utilizamos en nuestro ambiente de testing no se vean afectados por otras cargas que estaban en esa misma máquina virtual. Entonces, es un indicador, se puede tomar, nosotros vamos en el camino a implementarlo porque no tiene una dificultad muy grande de hacer. Les damos la advertencia de que si realmente quieren conocer la performance de su aplicación y hasta dónde va a resistir, el tipo de pruebas que hay que hacer es otra. Ok, Fabio Oyuelos pregunta, ¿cómo generar los chequeos en las aplicaciones automatizar mediante Stella? Chequeos me refiero a las validaciones de las respuestas que necesito comprobar y validar. Ok, nosotros mostramos un video súper rápido de lo que es la construcción de una automatización. Que si ustedes se acuerdan, básicamente era arrastrando cajitas y uniéndolas en una secuencia de pasos. Cada cajita es un comando o una acción que se realiza frente a la interfaz gráfica de la aplicación. Existen acciones dentro de Stella que es validar, por ejemplo, el contenido de un campo de una pantalla, o se puede inclusive llegar a conectarse a una base de datos y validar el contenido de la base de datos. O sea, está incorporado en Stella la capacidad de testear efectivamente la respuesta de la aplicación que sea la correcta y la esperada. De acuerdo. Cristian Camilo Gómez pregunta, ¿la herramienta ha sido probada con tecnologías como Angular, donde se manejan objetos con localizadores dinámicos? Bueno, los localizadores dinámicos es el dolor de cabeza de las automatizaciones. Entonces, tenemos algunas soluciones para algunos casos de identificadores dinámicos. La pregunta que uno se debería hacer cuando desarrolla el software es ¿qué necesidad tiene uno de poner identificadores dinámicos en un ambiente de testing? Lo puedo entender que eso simplemente en un ambiente productivo porque es una medida de seguridad para evitar que robots externos puedan atacar nuestra aplicación. Generalmente
software financiero, software crítico, utilizan esas tecnologías de identificadores variables para evitar que se puedan construir robots de automatización que puedan ser utilizados con fines espurios o de ataque. En un ambiente de testing, la idea es, si nosotros tenemos control del desarrollo de software, es eliminar esa función, que normalmente en algunos software se permite prender y apagar, para que efectivamente nosotros podamos hacer las automatizaciones. Es como que ponemos captchas en las pantallas de nuestra aplicación y después pretendemos automatizarla. Bueno, el captcha efectivamente es una herramienta contra la automatización. Tenemos que elegir por qué camino queremos tomar. Si podemos controlarlo a nivel de testing, en el ambiente de testing, lo mejor es apagar esa funcionalidad de forma que la construcción de las automatizaciones sea más sencilla y sea más perdurable en el tiempo. Si no, se pueden resolver, pero implica toda una construcción de programación que no siempre es sencilla, que va a ser más compleja las automatizaciones y más difícil de mantenerlas. José, no sé si quieres aportar también en ese punto. No, Guillermo, con lo que tú dijiste, suficiente. Seguimos, Diana, entonces. Ok, Guillermo, mira, Eliseo Hernández pregunta, si se está aplicando inteligencia artificial en testing, ¿cómo se garantiza la adopción de la inteligencia artificial dentro de la automatización de pruebas y su aporte a la cobertura de las mismas? Bueno, hay diferentes aportes desde el lado de la inteligencia artificial al mundo del testing. Hay herramientas que van para el lado de la selección de casos de prueba a ejecutar en base a los resultados que se han obtenido históricamente. Hay herramientas que la utilizan para generar pruebas automatizadas, digámosle, basadas en el modelo grabar y reproducir y aplicar inteligencia a esos scripts producidos. Por nuestra parte, del lado de Stella, la estamos aplicando en mejorar la forma de identificar cuando hay cambios en una aplicación. Si un elemento fue modificado, bueno, y en la versión 1 de la aplicación el robot lo identificó el elemento por, no sé, por ejemplo, el botón aceptar, se llamaba aceptar y mañana ese botón se llama de otra forma. Nosotros hemos desarrollado, en conjunto con una empresa especialista en inteligencia artificial, un motor que nos permite identificar esas situaciones y reconocer cuál es ese elemento dentro de la pantalla. Como hace una persona normal. Mirando la pantalla puede identificar, aunque el elemento se haya cambiado, le hayan cambiado el color, le hayan cambiado el texto, le hayan insertado otros campos en la pantalla, normalmente las personas se pueden adaptar a la nueva versión sin mayor entrenamiento. Bueno, en Stella estamos aplicando una tecnología que recién estamos implementando para hacer esa detección de cambios y hacer que el script no tenga que ser ajustado y para que pueda continuar funcionando. Básicamente nuestro aporte o nuestra incorporación de inteligencia artificial va a ser para crear pruebas más longevas y que requieran menos mantenimiento. De acuerdo, Guillermo. Mira, María Campos se conecta desde El Salvador y nos dice, nosotros tenemos algunas automatizaciones con la herramienta SkillTest. Hacemos scripts con una grabación del escenario que queremos validar. ¿Esta herramienta funciona de la misma manera? ¿Podemos reutilizar lo que ya tenemos o implica empezar desde cero? No, Stella no tiene un módulo para adoptar pruebas ya realizadas. En general, y eso le puedo pasar la palabra a José para que comente, pero en los proyectos no tiene por qué ser, bueno, empezamos con una tecnología de automatización y tiramos toda la otra a la basura. Se puede mantener conviviendo ambas tecnologías si la empresa tiene la capacidad de mantener las anteriores. Y ahí te cedo la palabra, José, si tú quieres aportar más en ese. Vale, gracias, Guillermo. Sí, en general, digamos que ese es uno de los temas más complejos cuando, sobre todo, se adoptan robots o creaciones ya hechas por, digamos, proveedores anteriores o el mismo ejercicio que uno ya ha realizado. Decir, estoy trabajando con esta tecnología, voy a hacer una migración para reutilizar. Eso es un esfuerzo similar a, veámoslo, cuando en desarrollo yo estoy dándole mantenimiento a una aplicación y me dicen necesito cambiar la tecnología de esa aplicación. Muchas veces es más fácil volver a arrancar, volver a construir desde cero, que tratar de adaptar lo que ya estaba, porque pues eso
tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas que no son tan buenas. Entonces es tratar de entender toda esa lógica y volverla a pasar nuevamente a otra herramienta y que no pierda el esfuerzo que hice es poco frecuente. Lo que uno hace generalmente cuando toma o adapta o le da continuidad a proyectos de automatización es continuar con las mismas herramientas y más bien mirar cómo lo fortalece y dedicarse a validar cómo ajusta, cómo mejora temas de validaciones y demás. Pero decir que voy a reutilizar, sí, digamos que acá es muy complejo, independiente de la herramienta que sea, a pesar de que no recuerdo si Guillermo lo mencionó o no, pero Stella, digamos que se apoya en muchos frameworks como Selenium, que lo mencionaron hace un momento, pero no por ese hecho implica que vamos a poder reutilizar lo que ya está construido. Sí, es un esfuerzo mayor, Sí. es muy alto, se podría intentar, pero pues a veces sale menos costoso arrancar de cero. Ok, Guillermo, Juana Prieto quiere saber, ¿la herramienta genera reporte de resultados? Sí, no lo mostramos en el video, pero hay toda una captura de evidencias a lo largo de todo el proceso de pruebas. Se generan una bitácora y se genera un dashboard con resultados de la ejecución de las automatizaciones. Ahí lo que ofrecemos con Stefanini es después coordinar demos individuales para cada uno de los interesados, de forma que ustedes puedan conocer con más profundidad. La idea en el webinar de hoy era presentar de por qué ir hacia la automatización, cuáles eran las ventajas, introducirles Stella, pero no era la idea de llegar a una demo full o completa del producto. Pero con gusto estamos a disposición y podemos coordinarlo, Diana, con José, y cuentan con nuestro apoyo para todo eso. Sí, Guillermo, de hecho, pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Hay algunos casos muy puntuales que la gente quiere saber, entonces lo que podemos hacer es que ya de manera particular podríamos responderles por correo electrónico, porque ya son casos como muy puntuales desde su Perspectiva. labor diaria. Sí, exacto. Entonces, no sé qué te parece si esas preguntas que se nos escapan en este momento las respondemos por correo electrónico. Y Sí, me pues ya parece perfecto. si son casos tan muy puntuales, pues nos pondremos en contacto para ver de qué manera los podemos apoyar. Ok, por mi parte me parece razonable, sí. Así que bueno, entonces si ya se nos agota el tiempo, aprovecho a despedirme, agradecerles a todos su participación y su tiempo. Espero que este webinar les haya resultado de aporte y que se decidan efectivamente a incursionar en el mundo de la automatización de la mano de Stefanini y con suerte también de Stella. Bueno, pues José, Guillermo, yo les doy las gracias por el tiempo que han invertido en este webinar. A las personas que me preguntan, el material se los compartiremos al correo con el que se registraron a este webinar. Les compartimos siempre el video, la presentación. También el video lo pueden retomar en nuestro canal de YouTube. Allí siempre colgamos todos nuestros videos. Y pues les recuerdo que Stefanini pues está de la mano con partners y consultores que los pueden apoyar en todos sus procesos organizacionales. Pues esta semana estará saliendo por nuestras redes sociales el calendario de webinars para el mes de mayo, así que pues muy atentos. Venimos con temas muy interesantes para el mes de mayo. Seguimos con nuestros webinars semanales, entonces muy atentos para que se puedan conectar. Bueno, me despido, les deseo un feliz día. José, Guillermo, mil gracias por todo y Bueno, gracias feliz a ti, tarde. Diana. Hasta luego y bueno, gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, feliz tarde.